Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este tiempo por más de 26 años de manera continua en el aire. Llegamos al lunes 20 de octubre del año 2025 y los buenos días formalmente a nuestro compañero don Eugenio García Genito, hoy en ausencia del camarada Randy Ortiz y Terrero, que esperamos se reintegre mañana después de sus largas vacaciones, aunque él la encuentra cortas. Genito, buenos días. Ocupar este puesto es una cosa difícil para mí. Pero ya mañana Randy se integra y vamos a compartir, digamos que no tan novedades, pero noticias, actualidad. Vamos a ver cómo comienza la semana. Me alegra mucho estar aquí, de corazón. Y créanme que no es un sacrificio levantarme tan temprano, porque hace tiempo que no lo hacía. pero bueno, ¿Cómo va a ser, hombre? Aquí andamos. Lo mejor es levantarse temprano, porque el día le rinde a uno y además uno entra con nuevos bríos a acometer la misión de informar. Pero yo hablo de temprano porque ustedes los que están acostumbrados a salir al aire a esta hora, ya a las 5, 4:30, 5 de la mañana están de pie. Yo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana sí estoy de pie. Pero bueno, lo importante es que me alegra mucho compartir contigo y con la gente que ha seguido este programa durante tantos años. Como invitado o como parte de Boreal, que la gente no sabe que tú tuviste un tiempo aquí en Boreal y que has sido siempre parte de la familia. Adelante con el primer tema. No, yo pienso que poner agenda es un tanto difícil en un programa como esta que ya estamos de acuerdo. Pero yo quiero preguntarte rápido, viendo tantas inauguraciones de centros educativos, viendo tantas inauguraciones de extensión de la UAS en todo el país, ¿qué le toca a Mao? ¿Qué le toca a Moca? ¿Qué le toca? Ahora le tocó a Cotuí, 29 aulas exclusivamente. Y yo me pregunto, ¿dónde está el nivel académico que deba imponerse en un centro de educación universitaria para preparar a esos muchachos? Y siento que hay una necesidad, un marcado interés de que, bueno, vamos a abrir una extensión, pero yo vuelvo a preguntarme, y te pregunto a ti que vives investigando cosas, ¿dónde están los genios profesores que van a preparar esos profesionales en el futuro inmediato? Yo no sé si es una necesidad, digamos, de brillar, de poner en el plano la educación, primero la educación y que el gobierno está preocupado, pero valdría la pena hacer una expansión tan marcada sin la formación de verdaderos profesionales para crear profesionales de futuro. Y como que me da, porque veo que cotidianamente estamos viviendo esa experiencia. Yo no estoy en desacuerdo con que se formen grandes profesionales, la vida ha cambiado, hoy los profesionales están en otro plano, pero estamos formando muchachos para el futuro inmediato. Mira, hay quienes lo pueden formar. Mira, siempre he sido partidario de la tesis de que hay que crear riquezas para repartir, porque tú no puedes repartir si no tienes. La base de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la proliferación
de universidades en la República Dominicana, te permiten a ti el que en un momento determinado tú puedas lograr el personal que se necesita para una institución de altos estudios. Pero si tú no tienes el centro, tampoco vas a tener a los profesionales para implementarlo en la práctica del conocimiento. Sí, son Pienso, dos disyuntivas. Son dos disyuntivas. Tú tienes que tener el centro, pero tú tienes el centro y cómo tú formas el profesional. bueno, empezamos a formar. Es Entonces, como cuando te dicen a ti, la República Dominicana ha crecido en los últimos 60 años un promedio de 5% su Producto Interno Bruto. Bueno, pero ¿qué hemos hecho con el 5%? Que no lo vemos, no se han hecho las inversiones, no hay ningún problema resuelto de manera definitiva. Pero el 5% de crecimiento es real. O sea, que no lo hayamos podido o sabido repartir. Tú creces un 5% y cómo tú lo distribuyes cuando la vida encarece todos los días. Sí, pero tú tienes, por lo menos si tú tienes riqueza, si tú lo distribuyes mal o bien, ese es el problema. Ese es el problema tuyo, pero de que la creaste. Ahora, si tú no lo hubiese creado, no tuviera el problema de repartirlo, o saberla repartir. Tú planteas el manejo, yo estoy de acuerdo con el manejo. Y yo, en el caso de la economía, tiene ese mismo sentido. Vamos a crear riqueza para ver cómo la distribuimos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que en el gobierno actual se han creado 25.000 nuevas empresas. Pero la gente sigue quedándose en la calle porque no hay dinero, pero esas 25.000 nuevas empresas están creando nuevos empleos. Entonces, hay una cantidad de cosas que se van conformando conforme va pasando el tiempo y la gente no puede entenderlo, pero es el proceso de la evolución realmente, y en el plano de la economía, pues mucho más todavía. Esa parte... digamos que la quise poner para ver realmente esa reacción, y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú planteas, pero conforme vamos creando las fuentes, hay que ir viendo qué se va a hacer con los recursos que ella genera. Yo lo que creo, Genito, lo que hay es que revisar la política que estamos llevando a nivel de educación superior y a nivel de educación preuniversitaria, que ese ha sido el dolor de cabeza que hemos tenido, pero para que se vaya entre las uñas de la corrupción, yo prefiero que hagan el centro y busquemos los profesores, porque Cotuí ahora tendrá la Universidad Autónoma de Santo Domingo a su disposición de los estudiantes de la zona de Cotuí y municipios y otros municipios. No tendrán que trasladarse a una mayor distancia para asistir a la universidad. No hay excusa para usted no ir a una universidad cuando usted lo tiene en el patio de su casa. O sea que esta construcción y estas extensiones que ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo es muy diferente a cuando nosotros teníamos que recorrer grandes distancias en un país donde todavía el transporte no era muy abundante, y si no mudarse a la capital, los que fueron a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los mocanos también, los de Mao, los de Santiago Rodríguez, los de La Vega. Bueno, La Vega tenía la UCATESI, pero... tenía la extensión de la UFU. Sí, pero no era lo mismo, o sea, no es lo mismo ahora. Tú tienes una universidad en Mao, la UAS en Mao, tienes la UAS aquí, tienes la UAS en Moca, o sea, ahora mismo los estudiantes tienen muchísimas facilidades para entrar a la Universidad del Estado. Ahora, la calidad de la educación es lo que debemos de mejorar. Es lo que me preocupó desde el primer momento. Yo estoy de acuerdo. Digamos que ahora que hay más posibilidades de transportar, porque la necesidad de estudiar fue creando migrantes hacia la capital o hacia Santiago. Fue creándolo, pero profusamente.
y hay una cantidad de profesionales de toda la geografía nacional que se formaron en la capital y que se quedaron en la capital aportando al país desde la capital. Ahora no, ahora hay profesionales que se forman en esas extensiones, fundamentalmente de la UAS, porque, por ejemplo, nosotros aquí en Santiago tenemos digamos, la primera universidad privada con todos los méritos, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que te da posibilidades de estudiar con crédito, que hay una cantidad de familias de clase media alta que prefiere la Pucamaima a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la nave nodriza de la Universidad de la Pucamaima está en Santiago y formó una cantidad de profesionales en el país, para el país. Pero ya ese es un mundo aparte. Ahora, lo de la universidad del Estado, la universidad que le brinda la posibilidad a la gente de estudiar con menos recursos, yo voy a seguir insistiendo en que es bueno lo que tú dices, y estoy de acuerdo con que para que se vaya entre las uñas de los delincuentes con saco y corbata, es preferible que se quede en el pueblo y que asista a estos lugares a formarse de alguna u otra forma. Miren, señores, aunque es una actividad que atañe más que todo a un sector determinado, en principio, como es el sector de la comunicación y la prensa, la realización de la Asamblea 81 de la Sociedad Interamericana de Prensa en la República Dominicana, sin lugar a dudas que es un hecho importante. Siempre ha sido noticia la realización de esta asamblea porque de ahí salen las informaciones de cómo andamos en libertad de prensa. Yo decía, creo que el jueves o el viernes, que la República Dominicana puede exhibir una libertad que va más allá de la propia libertad y que muchas veces se convierte en un libertinaje. Habrá alguno que otro incidente de algún funcionario que trata de hacerse el gracioso y que no responde al mismo comportamiento del presidente Luis Abinader, que es un presidente abierto, conversador. Una muestra de ello es la semanal, que algunos critican y que dicen que hay que suspenderla, que eso es un espectáculo. Yo creo que es todo lo contrario. Ese espacio es una oportunidad, aunque ahí van lisonjeros y ahí van de todo, pero es una oportunidad para la prensa interactuar directamente con el presidente. Es todo lo contrario. Ese espacio hay que valorarlo y ojalá se mantenga cuando venga un cambio de inquilino del Palacio Nacional y que se institucionalice esa semanal, porque, señores, ese espacio pone en contacto a uno con el primer mandatario y la oportunidad de cuestionarlo, a pesar de que algunos dicen, ahí van algunos a hacerle bombitas, o sea, 100 ponérsela. 100 semanales hoy. 100 semanales hoy. 100 semanales. 100 semanales. ¿Se cumplen hoy? Sí, 100 semanales. Bueno, pues perfecto. Es una maravilla. Bueno, yo creo que sí. Entonces, esa asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa es uno de los eventos también importantes que pone a la República Dominicana en el panorama internacional, que a propósito de panorama quiero felicitar a mi amigo Miguelito Medina, que es el CEO del grupo Panorama, que lo integraron, o sea, lo incluyeron en la dirección de la Sociedad Interamericana de Prensa, igual que otros dominicanos. Y en esta oportunidad lo que se ha destacado es precisamente el papel del Estado Dominicano frente a la libertad de expresión. No hubo yo diría, ese reclamo o ese señalamiento que generalmente se le hace al gobierno dominicano, porque las resoluciones de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando termina un evento, una asamblea de esta naturaleza, están sustentadas en informes que le dan gente de esos países.
o sea, la prensa de esos países, por ejemplo, ellos citaban preocupación por el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en el área de Centroamérica y el Caribe. Y evidentemente que esos tres países están afectados por la poca libertad de expresión y del periodismo que existe en esa nación, sobre todo Cuba y Nicaragua. Venezuela todavía queda algo, pero muy vigilado y sobre todo muy presionado por el gobierno de Nicolás Maduro. El que habla en contra de ese gobierno en Venezuela sabe que tiene problemas. En República Dominicana no tenemos ese inconveniente. Creo que hemos alcanzado una madurez tal que, reitero, muchas veces se ha convertido en un libertinaje, pero hemos logrado crear un ambiente de libertad de expresión que cuando a alguien se le ocurre cerrar una puerta en un funcionariato, sabe que no solo se va a enfrentar a quien le cerró la puerta, sino a todos los que estamos en los medios de comunicación. Me gusta esa parte, porque ¿cómo manejamos la real libertad de prensa? Por ejemplo, tú sabes que Estados Unidos, digamos, es el ejemplo de la apertura para toda la información. Era. Pero eso te iba a decir. No, pero perfecto. Pero siempre ha estado sujeta a los intereses particulares, siempre ha estado sujeta a los intereses particulares de determinados sectores que manejan esos mismos medios. Entonces, ¿eso es libertad? Yo me pregunto, ¿eso es libertad cuando la libertad tuya está condicionada a lo que vale tu ejercicio profesional? Esa es una parte que yo siempre me he preguntado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, bajo ninguna circunstancia tú puedes hablar de libertad de expresión y tú bien que lo señalas y dices, bueno, hay algunas cosas que se pueden manejar, por ejemplo, los representantes, los responsables de la noticia de esas grandes cadenas informativas. Bueno, perfecto, pero están también bien vistas, bien señaladas, o sea, usted puede hacer o no hacer tal cosa. Ahora, en el caso nuestro, desde que soltamos el balaguerismo, que hizo una limitante al trabajo periodístico, pero muy grande, a tal grado de que hubo muertes y todos conocemos, no siquiera vale la pena mencionar cuántos fueron los que murieron por esa razón. El propio Balaguer creaba el momento para reunirse con los periodistas y crear un ánimo de libertad que realmente nunca existió. Pero yo pienso que a partir de ahí, como tú dices, nosotros aún con esa misma escuela norteamericana de la prensa amarilla, de yo digo si consigo el beneficio, hemos logrado. Y no porque después del 90 estos asuntos de redes sociales permiten que cualquiera diga o deje de decir cosas. No, el trabajo de la prensa escrita, el trabajo de la prensa de la televisión y la prensa de la radio ha actuado con plena libertad, aún, insisto, con la conformación de esos grupos de poder económico que contratan los servicios de, como tú bien decías ahorita, de algunos, y con todo el libertinaje son capaces de defender lo indefendible. Pero pese a todo eso, creo solemnemente que hemos avanzado, pero con firmeza, hacia un estado de libertad en todo el ejercicio de la prensa. No, es que definitivamente nosotros podemos exhibir con hasta orgullo esa libertad que se ha logrado en base a sangre, sí, en base a lucha, porque no ha sido regalada tampoco, y en un momento en que lo que nos preocupa es la línea que se ha puesto tan delgada entre la libertad y el libertinaje, sí, sobre todo con el ejercicio de los medios digitales, los medios alternativos, que como dicen. Que no hay manera de fiscalizarlo. Bueno, y no hemos querido hacerlo, porque cada vez que se intenta se habla de se está coartando el derecho a la información y la libertad de prensa. No, es que esa línea se ha ido convirtiendo en una línea muy delgada. A mí me parece, Ramírez, que el asunto es cambiar las normativas. Porque, por ejemplo, China, que
todo el mundo sabe cómo se manejan esas cosas, logró poner una barrera a esos mismos medios, los medios de la actualidad, los medios digitales. Logró. Estados Unidos anda buscando. Pero el problema está en que ese es un medio que es tan privado como tú mismo. Entonces, en sociedades como las nuestras, usted no puede limitar, usted no puede intervenir en mi espacio privado. Entonces, todo eso es tan complicado que yo no sé. No, yo no creo eso, no, porque el Estado es un ente regulador. El Estado está para regular. ¿Y cómo te regula un teléfono? No para que tú te vayas al extremo, pero debe haber alguna regulación para evitar los excesos. Pero ¿cómo te regula un teléfono el Estado, por ejemplo? Bueno, ya eso es otra Tú cosa. ves, es ahí donde estamos con el asunto de las redes y la digitalización de la información. Es un tanto delicado. Ahora, que haya normas para que aquel que atente contra la moral de un fulano, bueno, pues que vayan a los tribunales y en los tribunales se resuelve ese problema desde esa tribuna. Bueno, pero es un tanto difícil. Ahora sí es verdad lo que tú dices. Hemos logrado, hemos avanzado desde el 1978. Tenemos una estructura de información con plena libertad. Y se pudo exhibir en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. El mismo presidente, en el momento del discurso de la inauguración, hizo señalamientos en ese sentido. Sí. República Dominicana puede exhibir eso. Hay excepciones, hay alguno que otro representante del troglodismo del funcionariato, pero... y gente que se cree que el cargo es permanente y que ellos pueden hacer y deshacer, pero al final se encuentran con la pared de la libertad de expresión. Sí, sí. Al final de cuentas. No, oye, y con el trabajo que se ha hecho durante años para lograr el posicionamiento de la prensa hoy en República Dominicana. Me dijeron que tú eres escogidista, Genito. Mi papá era escogidista. Que yo no... Déjame decirte que... No, pero no sé, pero me dijeron esta semana pasada que tú eres escogidista. No, yo soy escogidista frente a los aguiluchos que se le va la mano con el fanatismo. O sea, frente a los aguiluchos que pueden ser liceístas por el fanatismo. Yo no. ¿Y tú? Pero tú eres escogidista. No, señor. Pero tú eres escogidista. No, yo soy el aguilucho desde chiquitico y con sangre amarilla. Sangre amarilla. ¿Es verdad? Sí. Entonces, como ayer los resultados fueron buenos. Fueron muy buenos. Muy buenos. Yo dije, déjame saludar a Genito, que Benito me dijo que tú eres escogidista. Sí, eso es Benito, que yo soy escogidista. Pero usted es escogidista. Pero su papá era escogidista. El papá de Benito. Bueno, pero usted... Y mi papá, sinceramente, con toda la saludo a Licey, con cariño, para mi querido hermano Franklin Mirabal. Qué bonita se vio la pizarra ayer. Yo no le doy seguimiento a la pelota como le dan los fanáticos de aquí, del Cibao. Yo siento que las Águilas están más cerca de mí, pero yo prefiero otra cosa que el béisbol. Y bien que le está yendo el escogido. Bueno, pero el escogido no fue. Arrancaron bien. ¿Quién fue que ganó? El año pasado, sí, una viga que se cayó. No, el escogido tiene buen equipo. Pero tiene buen equipo. ¿Y quién le decía al jefe que el escogido no podía ganar? Miren, señores, por algunas razones personales, he estado en contacto en los últimos días con el sistema de salud en la República Dominicana. He recibido durante este fin de semana informaciones sobre el caso del oncológico. Parece que ahí hay un lío, o sea, ya prácticamente lo del patronato, la nueva directiva del patronato se convirtió en una realidad. Sí. De ahí para allá que venga el pataleo, que si fue legal o que si no fue legal, aparentemente se dieron todos los pasos para que no existiera una brechita para que cayera en la ilegalidad de esa elección. Pero los detalles que me han facilitado, yo creo que esto va a llegar a la justicia.
Además, el mismo patronato, o sea, la directiva del patronato que se eligió la semana pasada, ha puesto en evidencia de la intención de las autoridades anteriores, sobre todo con el señor Héctor a la cabeza. Y el ingeniero Héctor, que creo que es de Moca. Sí, es Moca. Es de San Víctor. De San Víctor de Moca. Que yo no sé cómo ese señor, en vez de buscar una avenencia y un mejor manejo, pues llegó a creerse aparentemente que el oncológico era de él. O sea, él llegó a decir que eso era una empresa prácticamente suya. Parece que encontró algún vacío de poder en un momento determinado por inercia de los que estaban llamados a desempeñar el papel de darle seguimiento a lo que fue el origen del oncológico. Y llegó el ingeniero Héctor, encontró ese vacío, bueno, pues se hizo dueño del oncológico, en una palabra. Pero desde borrar datos, de borrar nómina, de borrar ingresos, distribución de los mismos, todo lo que muestra es que las cosas no se manejaban tan claras. Pero yo voy a dejar eso al patronato, al nuevo patronato, o a los miembros. Finalmente sí es que debe ser, ¿eh? A los miembros de la nueva directiva que tienen la intención de recuperar el espacio del oncológico, que es una institución sin fines de lucro, para servir a la gente afectada por una enfermedad como el cáncer, que hay que saber cuando una persona cercana tiene una afección de esa naturaleza, lo que significa para él y para su familia, sobre todo. Y parece que te describen el camino a la muerte. Y otra cosa, Genito y amables amigos, fue el lío de Senasa. Yo creo que no se sabe ni la mitad. Hablando de instituciones de Santiago, el Senasa le quitó a Corazones del Cibao la acreditación. Así fue. Una institución que a través de la fundación de Corazones del Cibao, yo soy testigo de que se han atendido muchísimas personas afectadas por problemas cardíacos, justamente a través de lo que era el régimen subsidiado. Y de buenas a primeras, por una reunión que hubo, y donde el exdirector del SENASA, el doctor Jacín, se molestó y trató al personal del Instituto del Corazones del Cibao como si fueran limpiabotas, voy a decir la palabra. Y hubo gente que se le plantó y le dijo a él, usted no es más serio que ninguno de los que estamos aquí. Y sobre todo el doctor Ramírez. No fue el doctor Ramírez, pero Juan, que fue el creador. El creador, pues, de Dios, sobre Corazones del Cibao. Sobre todo el doctor Juan, que cómo formó esa fundación. Entonces, al doctor Jacín se le plantaron y el resultado fue que él le quitó la acreditación a Corazones del Cibao. Una mafia, pero de carta mayor lo que había ahí en Senasa. Y ya yo no voy a ser tan benévolo como lo he sido hasta ahora con el tema de la corrupción en Senasa. Uno dice, bueno, pero este hombre con una trayectoria de toda una vida viene rodeado de una aureola de seriedad y todo. Uno siempre dice, vamos a darle el beneficio de la duda, pero es que las evidencias han mostrado que a nadie bajo la administración de alguien no se pueden hacer tantas cosas sin que ese administrador lo sepa. Los contratos que se firmaron y las otras bellaquerías que no han salido todavía. No, y la manera de inclusión para no hacer nada, solo para recibir el dinero. Oye, no. Entonces ya yo no estoy con el beneficio de la duda de si tenía conocimiento o no. Tenía conocimiento. Y aparentemente era una persona que no se le podía cuestionar nada. Pero es que las evidencias han mostrado que a nadie bajo la administración de alguien no se pueden hacer tantas cosas sin que ese administrador lo sepa. Los contratos que se firmaron y las otras bellaquerías que no han salido todavía.
imbuido de un poder y probablemente de esa misma aureola de que yo soy y que yo no tengo necesidad y esto, pero resulta que reitero, lo que ha salido de SENASA, si el Ministerio Público hace una investigación como debe hacerse, es una mano de bingo con lo que falta por salir. Me luce que hay que esperar, porque me luce que así mismo como tú planteas, que fuimos descubriendo, porque le dimos el beneficio de la duda, a que a lo mejor ese era el manejo, a lo mejor esa podía ser la línea, a lo mejor por ahí es que había que buscar la manera de... No, ahora estamos descubriendo con todo el expediente que ha tenido que abrirse, precisamente porque la prensa ha procurado que así sea. Nosotros tenemos que esperar que ese Ministerio Público actúe en consecuencia. Sí, pero no se puede dejar pasar, espérame Benito, no se puede dejar que el tema desaparezca como ha ido desapareciendo. Ustedes se han dado cuenta como que el SENASA ya medio se enfrió, pero el lío que hay con medicamentos y el lío que hay y que involucra al director del hospital y el subdirector del hospital con los equipos de ortopedia, que el doctor Jacín lo sabía, y otros líos y todavía. con las asignaciones, Ramiro. Con las asignaciones de asignamos, es una cuota específica todos los meses. Lo que para uno tal, dice, lo cual pero ven acá, todavía a estas alturas no hay nadie que ha sido llamado a una entrevista con el Ministerio Público. ¿O lo han hecho de manera subrepticia? Yo he querido entender que como es tan complejo el caso, para no herir algunas sensibilidades, ¿no? Hay que tratarlo de esa manera. Los otros casos si no eran complejos. No, pero digo yo, muy soterradamente, porque estamos hablando de salud. Y estamos hablando de que hay una cantidad enorme de afiliados que van a tener temor de asistir a los centros asistenciales hasta públicos, aquellos subsidiados, aquellos... O sea, habría que ver qué es lo que está pasando. No, ahí no hay que ser tan discreto, porque el Estado tiene que obligatoriamente garantizar el funcionamiento del SENASA. No, y si permitió... Ahí no hay dudas de que eso no puede permitió que ser. se conociera el hecho en cuestión. No lo permitió. Pero no lo permitió, se le dio a conocer. Pero de alguna manera se le está dando seguimiento. Ahora, es cierto, como que medio se ha tirado un poco al olvido, pero yo no creo que ni los pacientes, ni porque conozco de algunas clínicas que han tenido severos problemas por esta situación, se van a quedar calladas. Y hay clínicas que están en manos de opositores, y sé por dónde estoy hablando, en manos de la oposición, en manos de médicos de la oposición, que han tenido severos problemas con el SENASA. Entonces, y mira, y tú ahorita hablabas de algo. Pero también hay clínicas involucradas, Genito. Pero, te estoy diciendo. Pero hay clínicas involucradas, y hay clínicas que han tenido problemas con el pago de su dinero. Clínicas. Y yo no me atrevo a dar nombres, ni mucho menos, porque no quiero entrar en esos asuntos. Tú vienes a ver, me llama y me dice, ¿usted está hablando de quién? No es tan fácil. Pero tú comenzaste a hablar del patronato del Cibaeño contra el Cáncer. ¿Tú sabías que el patronato tiene muchísimos años que el subsidio que recibía del gobierno y de otras entidades privadas no lo tiene? Y que ellos subsistían, ¿tú sabes cómo? Con los seguros. No, pero usted sabe que el tema no fue ese. El tema fue pero es una parte del... que el ingeniero Héctor, no sé el apellido, como no lo recuerdo ahora, sí. se negó a recibir el subsidio del Estado, que era una miseria, pero se negó a recibir el subsidio del Estado por una razón. Automáticamente recibiera ese dinero del Estado era auditable por la Cámara de Cuentas. Sí, eso es una realidad. Entonces, ¿qué hizo? No, nosotros no vamos a recibir ese dinero, y no recibió la subvención que se le daba,
y se manejaba de manera casi privada. No, y totalmente. cambió la normativa. Cada, no sé cuánto, 2, 4 años había que cambiar la directiva. Y en la época de la pandemia, él dijo, no hay necesidad de hacer esto, no hay condiciones para ello. Y entendía que ahora él francamente podía quedarse, pero en virtud de la olla esa de grillo que se destapó, no había manera de que él se quedara. Pero vamos a ver las cosas en términos de salud. Y yo creo, así como plantea, vale la pena que esto de Senasa no se tape. No se puede dejar enfriar. No se tape a esperar que se enfríe el sancocho. Van a tratar. Porque entonces no lo vamos a poder comer. Van a tratar de enfriarlo. Yo no quisiera. Y se está tratando de echarle un poquito de agua al sancocho para que sea menos. Yo no quisiera. Bueno. Yo no quisiera pensar que así es. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo segmento con más. Aquí en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando,
reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Señores, todo parece indicar que va a seguir lloviendo todavía, por lo menos el día de hoy. Vamos a dar algunas informaciones, pero la cantidad de agua que ha estado cayendo sobre casi todo el territorio nacional, sobre todo la costa atlántica y la parte del Cibao Central, ha causado sus daños. Ayer veía unas imágenes que vamos a compartir con ustedes en unos minutos porque le envié una parte ahora a Heriberto, donde el río Tireo amerita una intervención urgente de las autoridades a raíz de la crecida que hizo este fin de semana. Inclusive se llevó un puente que deja incomunicada a varias comunidades de la zona de Manabao, Tireo, o sea, por donde cruza el río Tireo, lo que hemos ido por ahí. Tireo nace en la cordillera central, específicamente en la zona de Bonao. Miren, esta es parte de la crecida del río de ayer y antes de ayer,
Y este muro de contención, fíjense cómo sufrió también con la crecida del río. Prácticamente ha sido socavado y ya se ha producido como dice la gente, un socavón en esa parte que podría en cualquier momento dejar incomunicado esa vía. Hay otras imágenes donde se ve el puente cuando prácticamente el río se lo llevó. Y me imagino que las autoridades de obras públicas estarán ya trabajando, igual que lo hicieron con el caso del derrumbe que hubo también en la semana pasada en Jarabacoa, que esa carretera que está siendo intervenida por obras públicas va a haber que darle un tratamiento especial. Tiene aproximadamente 4 años interviniéndose la carretera. ¿Tú has estado por ahí últimamente? Tengo un par de meses que no vale voy la por pena. ahí. A mí me encanta esa parte, pero ya, como que me frené. Pero sí, ciertamente hay un trabajo que es como para tú sentarte a ver y cómo pueden planificar también estas cosas. Pero esa parte que te lleva a la Virgen, esa zona que acuérdate que fue dinamitada en una oportunidad para poder abrir, porque hay una cantidad de rocas que precisamente donde se han creado los inconvenientes con los vehículos, los derrumbes de las piedras, de las rocas esas. Yo no sé cómo se van a hacer, pero vale la pena que usted, si tiene la suerte de pasar por ahí y quiere hacer un trabajo, que usted trabaja en la prensa, trabaja en qué sé yo qué cosa, vaya para que usted vea por qué han tardado tanto en darle, digamos, en finiquitar esa hora que es tan determinante, porque originalmente el gobierno había pensado en la posibilidad de crear una carretera alterna para llevar los frutos y los combustibles y qué sé yo qué otra cosa para abastecer a Jarabacoa. Pero todo parece indicar que no fue factible y que se priorizó el asunto de abrir la carretera a 4 y hasta 6 carriles, según tengo entendido. Es un tanto difícil, pero eso de Tireo y Río Blanco, hace muchos años, por esas constantes crecientes de los dos ríos, se creó una pequeña represa en Bonao, donde hay unos saltos muy bonitos. Y finalmente la represa quedó como, digamos, un embalse para la crianza de tilapia y cuantas cosas para el mercado. No sé si fue que no dio resultado porque se estaba midiendo esas crecidas permanentes y pensaban que aprovechar esa agua en una represa podía dar resultado. Pero partiendo de lo que hemos visto en los últimos años, cómo hace crecida el río Tireo y el mismo río Blanco, que es un afluente de Tireo, yo creo que ya hay que buscarle otras alternativas. Y fíjense ustedes que, bueno que tú lo plantees, Ramírez, cuando llueve mucho en la cordillera central, nosotros nos afectamos, porque mientras más llueve en la cordillera central, más agua puede traer el río Yaque, y traen otros afluentes del río Yaque y esas cosas. Entonces, vamos a estar preparados, porque todo parece indicar que ciertamente vamos a tener más lluvias en el día de hoy, y estamos en temporada de lluvia y hay que proteger. Pero déjame decirte algo, los que conocemos esa zona, por ejemplo, el puente que se llevó la crecida de Tireo, porque llovió en el nacimiento de Tireo. Ahí mismo. Hace un tiempo el INDRI hizo un muro de gaviones. El muro que ustedes vieron ahí, no hace tanto tiempo que fue construido por el INDRI. Pero, según el alcalde de Tireo, que es Paul Piña, se hizo sin la coordinación de los lugareños. ¿Quiénes más conocen por dónde se desborda el río? ¿Qué pasa cuando hay una crecida de esta naturaleza? Son los lugareños. Entonces vinieron, hicieron ese muro de gaviones, no hace mucho, y ya ustedes vieron que el muro, una buena parte del muro colapsó, el muro de gaviones. El puente que se llevó el río este fin de semana fue el puente que comunica Tireo con Constanza. Hay varias comunidades que están ahora mismo incomunicadas, pero eso también afecta a Tireo arriba, Tireo abajo
La Descubierta, que no es la de allá del sur, sino una comunidad que... Es una comunidad que se llama La Descubierta. Que hay ahí. El Río, La Corona, ¿qué otros lugares, qué otras comunidades hay por ahí que están ahora mismo incomunicadas? Y dice Paul Piña que el ayuntamiento le ha enviado a las autoridades del INDRI y a varias otras autoridades del gobierno más de 76 comunicaciones solicitándole la canalización en parte del río Tireo para evitar esa situación. No han tenido ninguna respuesta de las autoridades. Hace tiempo que vienen bregando con eso. Entonces, es lo mismo que pasa con esas grandes crecidas del Yuna en San Francisco de Macorís. Yo le preguntaba que por qué no se buscaban alternativas de crear un puente que diera la batalla, de crear otras. Y alguien me decía, ¿tú te imaginas que le quiten esa fuente de ingreso para una cantidad de compañeros del partido, que cada crecida del Yuna en esa zona de Macorís genera una necesidad de inversión? Mira, ahí hay responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente, que no hizo las supervisiones, responsabilidades de Obras Públicas, que en su momento tampoco hizo el mantenimiento ni la limpieza de los drenajes, responsabilidades del INDRI, que no terminó lo que se inició con el tema de los muros, los muros de gaviones. Ahí hay gente que está atrapada en su finca, Genito, porque no ha podido salir, y por supuesto los productos también están atrapados, que es una zona agrícola eminentemente. Es que es una responsabilidad de una sola entidad, por Dios. Y es un trabajo en conjunto, finalmente. Ahora hay que ir allá con un equipo sectorial para darle salida. De multiuso también. No, y de emergencia. Y de emergencia. De emergencia, Sí, porque sí. es así. Sí, ahora hay un fulano de tal que es el que conoce de esas cosas y no hay que hacer más nada. No, y van ahora... Es usted el que va, y usted el que va a ganarse esos cuartos. Es que vamos al desastre, no prevemos el desastre. Ese es el mayor problema. Tú ves lo que va a pasar. Señores, miren, a propósito de todas estas lluvias, sobre todo en la costa norte, hay que ir a ver las condiciones en que está el muellecito de Cayo Levantado. Eso, si viene como este fin de semana, que hubo oleaje alto en la costa atlántica, si eso se mantiene, ustedes verán el colapso de ese muellecito donde se reciben a los turistas, tanto locales como nacionales, para visitar a Cayo Levantado. No hay forma de que se haya podido intervenir, que una licitación que cuesta qué sé yo cuánto. Cuando colapse totalmente, entonces vamos a hacer el trabajo de emergencia. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuántos hoteles tiene el Cayo? Hoteles, yo diría dos. Creo que son dos o tres. Dos o tres. Creo que son 2 o 3. Ninguno reviste la importancia que puede revestir lo que tiene Samaná y lo que tiene, ¿cómo se llama? La otra parte. Entonces, que me da la impresión de que el descuido de ese muellecito, que yo no sé si tú lo has abordado alguna vez. Claro, muchísimas veces, porque está en la zona que yo visito. Usted toma un pequeño ferry y ustedes lo llevan hasta ahí. Ese muellecito tiene ¿cuántos años? Pero todos los años del mundo. Porque siendo yo un niño, me acuerdo que vi desembarcar por ese muelle al presidente don Antonio Guzmán Fernández en una fragata, en un buque fragata. Lo que te creo es que tú lo viste desembarcar, pero no siendo niño. No, siendo niño yo. No, tú, porque un pequeño adolescente. Yo sí estuve, por ejemplo, adolescente. El fin de semana que él se cayó. Pero estábamos juntos. Que fue allá. Fue el fin de semana que él se cayó, que yo estuve por ahí también. Pues no era tan niño usted. Sí, no, yo era un niño, un adolescente que apenas iniciaba mis estudios universitarios. Eso hay que decirlo, ¿no? Pero realmente yo creo que el descuido es porque eso, en términos de turismo, no genera tantas cosas como generan otras.
Ahí ¿Qué no hay qué tiempo nada duró para Samaná? ahí ¿Qué no hay tiempo? amarres para los barcos, ahí no hay, No hay nada. barandas para que Para los yatecitos incluso. no hay barandas para los turistas tampoco, hay barandas ahí. O sea, un deterioro total. ¿Qué tiempo duraron para hacerle el malecón de Samaná? ¿Qué tiempo? Ah, Bueno, en eso estamos. Yo te voy a hacer una preguntita ahora. Tú que conoces tanto de estos asuntos. ¿Realmente quién ocupa el primer plano opositor de el Partido de la Liberación Dominicana o la Fuerza del Pueblo? Y te lo pregunto porque me da la impresión de que el que comience a comer, el que tenga mucho más saliva, va a comer más holgadre. Porque estoy más que convencido de que este periodo que está al doblar de la esquina, el periodo de vacaciones por Navidad y esas cosas, va a ser, pero muy bien aprovechado por la oposición. Ahora yo vuelvo y te pregunto, a ti, que andas en esas lides permanentemente, ¿quién está ocupando el primer plano frente al gobierno? Porque tú sabes que los gobiernos hay que oponérsele de alguna manera y sacarle partido a sus errores. ¿Quién está en primer lugar? si tú le preguntas a Danilo dice que el PLD... pero no venga tú a decirme eso, porque eso lo sabemos. Y si le preguntas a Leonel, dice que la fuerza del pueblo. Pero tú, ¿y la observación yo tuya? No tengo elementos para determinar no, eso. no tiene. No, porque... Mira, aquí pero los números están ahí. Aquí se tiene un error. Bueno, si vamos por los resultados de las elecciones últimas, la cabeza de la oposición es la Fuerza del Pueblo. ¿Y después? ¿Después qué? Porque no es el resultado de las elecciones, es el trabajo que ha hecho en el transcurso de los meses de ejercicio. Después de un año después, sí. Los números están favoreciendo a la Fuerza del Pueblo. Entonces, eso es una realidad. Ahora Danilo dijo este fin de semana que el PLD ganó las elecciones en 1996 cuando tenía 20.000 miembros inscritos y la perdió en el 2020 cuando tenía 2 millones de miembros. Y las coyunturas históricas son las mismas. Pero él alega que el asunto de la cantidad no necesariamente garantiza que un partido pueda llegar al poder. Y fue más lejos todavía, porque él planteó de que el PLD puede exhibir una obra de gobierno, que innegablemente la hizo. Sí. Pero Leonel Fernández también puede exhibir una obra de gobierno. Bueno, pero estamos hablando del PLD como tal, porque Leonel fue presidente bajo la égida del PLD. Pero perfecto, pero Leonel Fernández gobernó con el PLD. Precisamente. Pero la figura presidencial en este país ahora mismo determinante y preponderante. Además hay un elemento que le suma al presidente Fernández. Ahora mismo, dentro de la oposición y de los que han ejercido el poder en la República Dominicana, Leonel Fernández es junto a Hipólito Mejía, que prácticamente se ha descartado, es el único que queda con esa experiencia de gobernar y es el único que está habilitado para aspirar a la presidencia nueva vez. La modernidad no le permite a Hipólito Mejía consolidar un liderazgo. Y en el caso de Danilo está ejerciendo su liderazgo para tratar de recomponer un partido que pueda llevar... Ellos mismos se llevaron a donde están. Que pueda llevar a una figura que pudiera ser presidenciable. Si tú me señalas a aquellos que están aspirando, yo te digo cuál de todos. Francisco Javier García, Abel Martínez. Dime. ¿Qué? Pero la figura más presidencial que tiene el PLD ahora mismo es Abel Martínez. Pero no lo quieren dejar pasar. Y no lo dejaron pasar tampoco. Y Danilo, el grupo de Danilo no lo dejó pasar. Entonces, ¿qué puede ocurrir después? Entonces, cuando Danilo, tú puedes tener por seguro que Danilo tiene en la mira quién puede ser el candidato presidencial. Pero hay que comenzar a trabajar ahora. Ahora, eso te lo puse porque yo no sé, yo estoy viendo que el ambiente se está tornando difícil y dentro del partido oficial, esta pugna que hay entre 13, no sé cuántos aspirantes, le va a dar grandes dolores de cabeza al gobierno y a la posibilidad de permanecer en
en el poder el partido de gobierno. Mira, Genito, el problema de la oposición es que si no se une, se le va a hacer difícil conseguir el poder. Derrotar a un partido en el gobierno, aún a nivel del cansancio, del desgaste, del ejercicio del poder, se hace difícil. Y el PLD lo sabe, lo sabe. Y estamos hablando de un momento donde el Partido Revolucionario Moderno y el propio gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader no está en una situación cómoda, porque todos los acontecimientos de los últimos meses le han colocado en una situación difícil. Difícil. Es como decíamos la semana pasada, hay momentos en que tú estás en una situación tan mal que compras un circo y te crecen los enanos. Sí. De tanta mala suerte. Sí, sí. Entonces, lo que veo es que, señores, todavía estamos casi a 2 años y medio de las elecciones. Ya es el primer año del segundo periodo de Luis Abinader. El desgaste, comenzando tan temprano, puede resultar perjudicial para la misma oposición, dependiendo de lo que pueda hacer el gobierno. Que los partidos en el gobierno tienen los recursos para rehabilitarse, para recomponerse. Yo pienso que antes tenían, Ramiro. Bueno. Mira, oye, la fuerza, y tú comenzaste con la prensa. Mira, los partidos en el poder hoy son muy susceptibles de la prédica que se genera en todos los medios electrónicos, en los canales abiertos, en los circuitos cerrados, las plataformas de que sé yo cuántas cosas, las redes sociales. Y entonces hay un marcado interés de determinados sectores de hacer daño. Hay otros que procuran crear una buena imagen del gobierno de turno. Pero el morbo, cómo se manejan las cosas, cómo la gente procura los problemas, los inconvenientes que se están creando de tal o cual manera, en tal o cual sector, y el daño que le hace al gobierno, yo no creo que le sea muy fácil recomponer al gobierno por más dinero que invierta. Eso es lo que por eso yo te decía que quién es que está en primer lugar. Porque me da la impresión de que el que aproveche esta coyuntura, porque no es lo mismo en el 90, cuando apenas comenzaba la gente a interconectarse con el BlackBerry, con la que sé yo qué cosa, cuando los cables eran 3 o 4, bueno, ahora no, ahora hay la manera de que la gente se exprese, de que la gente busque, de que la gente diga, de que la gente descubra. Entonces todo eso le puede crear problemas al gobierno en este momento. Es lo que yo he pensado, lo que a mí me parece. Bueno, miren señores, la ley de seguridad social, que debió ser revisada a los 10 años de ser puesta en vigencia y no se ha hecho a profundidad, es un grave dolor de cabeza en la ejecución, sobre todo por los actores que intervienen en el sistema de seguridad social. Hoy hay un trabajo interesantísimo que publica Valvieri Rosario, del periódico Diario Libre, donde hace una especie de, no de radiografía, sino de tomografía del papel de la superintendencia. De resonancia magnética. Sí, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, conocido como la CISALRIL, y donde se pone de manifiesto las triquiñuelas que han hecho las ARS para beneficiarse y perjudicar con esas acciones a los afiliados. Desde multas a diferentes ARS por traslado o traspaso de afiliados sin el conocimiento del afiliado, incluyendo varios casos y uno emblemático de un afiliado de una ARS que estaba recibiendo un tratamiento de alto costo
y cuando vino a ver, en medio del tratamiento, la traspasaron o la cambiaron de ARS sin que ella lo supiera. Esto conllevó, evidentemente, un mayor riesgo para esa persona, en lo que cuando vino a ver se quedó sin su ARS. ¿Y dónde es que estoy? Desde multas que van de 2.3 millones, 6 millones de pesos, la más grande fue la de 10 millones de pesos, hasta el perdón de multas. Oiga lo que es, perdón de multas a la ARS del colegio médico, porque la CISALRIL dice que su interés no es perjudicar a una ARS, como es el caso de la ARS del colegio médico, que le perdonaron una multa para no crearle una situación de desequilibrio económico. Oiga por dónde andamos, La CISALRIL interpreta que si le cobraba la multa a la ARS del colegio médico, esto podría haberle creado una situación económica financiera embarazosa, difícil, y vamos a perdonársela. Claro, ahí está el tema político. Me voy a tirar arriba a los médicos otra vez en un momento en que hasta ahora están medio tranquilos y que Waldo está jugando dominó y solo apareció con el caso del oncológico. Pero hay que auditar el sistema completo, Genito. Lo que ha estado, como se ha estado manejando la seguridad social, pone en evidencia que aquí esto no ha colapsado, porque Dios vive, duerme y bendice a la República Dominicana todos los días. Por lo que estaba leyendo de ese trabajo de Balbieri y Rosario, como se ha manejado el sistema de manera hasta discrecional, cuando lo que debieron fue poner correctivos radicales desde que el monstruo sacó la cabeza y no dejar que crecieran otras 6 cabezas para entonces tratar de poner paños tibios. Señores, yo les decía que por razones personales este fin de semana, durante los últimos días he estado ligado, hablando con sectores de la clase médica y servicios de hospitales y clínicas aquí en Santiago de los Caballeros, y gente que se le acerca a uno en el proceso de investigación, hablándoles de la situación que han estado y que están pasando por el tema de las limitaciones de los medicamentos, incluyendo algo que me relataba una señora, donde me decía, mira, yo tengo un tratamiento, ella ha recibido 3 cateterismos y tiene medicamentos de uso continuo. Una persona... Porque tiene problemas cardiovasculares severos. No, que cuando a ti te hacen una intervención de un cateterismo, tú tienes mínimo 3 productos que tienes que comprar de manera continua para toda la vida, que tienes que consumirlo diariamente. O sea, tú tienes 3 pastillas, no te la despinta nadie. De ahí para allá pueden ser 4, pueden ser 5, pero mínimo tú tienes 3. Y esa señora estaba con la cara llorosa porque hace un mes la ARS que le cubría el 80% de los medicamentos le dijo, no, ya usted consumió lo que le tocaba para este año. Y lo que ella tiene que buscar todos los meses son 11,000 pesos para cubrir el tratamiento continuo que es el resultado del cateterismo, los 3 que le hicieron. Ya no tiene recursos. Hay que esperar a enero para que venga y le recarguen otra vez como si fuera un teléfono, porque no se le da mayor de esa cobertura. Pero, o sea, ella tiene que esperar a enero para eso. Y mientras tanto, ¿ella trabaja dónde? ¿Cómo consigue los 11,000 pesos? A ver qué alma buena se la va. Mientras tanto, ¿qué? Pero peor, entonces, a ella no se le puede dar una cobertura por el año, ¿verdad? Pero los que no utilizamos todo el dinero
mensual no se nos acumula. ¿Me explico? Sí, sí. A ti te dan 10,000 pesos anuales para tu medicamento. Si tú no lo usaste en el Si año. tú no lo usaste, ese es tu problema. Sí. Ese es como el cuento de la mujer que estaba en el hotel. Sí. Y la cuenta que le pasaron, que ya lo haré en otra oportunidad. Usted no lo usó, bueno, no lo usó. Qué bueno que no lo usó, felicidades. Pero comienza otra vez los mismos 10,000 en enero. A esta señora que le hacen falta 4 meses para terminar el año, no le hacen ninguna excepción, ¿verdad? Porque de ese acumulativo que hay de los otros, saque esas excepciones. No se puede. Entonces hay una... Desde que usted ve que casi todas las ARS han sido multadas por traspaso ilegal de afiliados a otras ARS y que la CISARRIL le perdona una multa a una ARS, que es la del Colegio Médico Dominicano, ya usted sabe por dónde andamos. Que aquí estamos haciendo la cosa de manera discrecional. Y eso, que la salud es un derecho universal. Ajá. Y que no hay un sector que acumule más riqueza que aquellos médicos que digamos que se nutren por la parte de la izquierda de estas ARS. Y lo bueno del caso es que dentro del sistema, las ARS, incluyendo a SENASA. Sí, porque tú no puedes. No, porque SENASA, no, pero lo que voy a decir es que las ARS lo que cuestionan es la facultad legal de la CISARRIL de ponerle una multa. Sí. Pero sabiendo que la tienen esa prerrogativa la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La cuestionan y se niegan hasta a dar los documentos que la CISARRIL se le solicita. Señor, es un desorden. Pero bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito y regresar en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros aquí en esta Mañana Boreal, por Boreal Televisión, más de 26 años de manera continua al servicio de la verdad. Venimos en un momento. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Bueno, señores, al cierre de en este último bloque de Mañana Boreal, 2 noticias alentadoras, Eugenio. García. Comerciantes solicitan a Abinader una reforma fiscal justa e integral. Indican que se necesita desde hace tiempo. ¿Qué te quiere decir eso? Una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta interesante. ¿Por qué ahora sí y hace unos meses no? Bueno, porque que la de hace unos meses no se planteó como tenía que plantearse y era una reforma que no comprometía tampoco la calidad del gasto. Originalmente se planteó una reforma por necesidad, para discutir la forma, discutir el concepto primario y luego desarrollarlo. Entonces, ¿por qué ahora sí?
Miren, Entonces, Magín, la presencia de Magín tiene mucho que ver con... Miren, en el evento que organizó el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, que es una entidad que agrupa a más de 70 asociaciones de comerciantes del país, se hizo esa solicitud al presidente de la República. Innegablemente que el ministro de Haciendas, don Magín Díaz, ha estado haciendo su trabajo de consensuar sin comprometer al presidente de la República, porque cada vez que se le pregunta si el presidente está enterado, no, yo todavía no lo he conversado a profundidad con el presidente. Qué ameno. Sí, muy ameno, don Magín. Muy ameno, don Magín. Y si tú le preguntas al presidente Luis Abinader, te dice... esas son gestiones que él está haciendo. Sí, no, todavía no hemos tratado el tema, pero evidentemente que se están haciendo las diligencias y el consenso con los diferentes sectores de la población. Y desde el intento de la última reforma, aquí la mayoría de los sectores saben, y sobre todo los sectores del empresariado y el comercio y la misma población consciente, que se necesita una reforma fiscal. Es que es un freno, una reforma. El Estado dominicano, el actual esquema de tributación y distribución de los recursos no aguanta más. La reforma... Es un sistema agotado, Eugenio. Ya. Es un sistema agotado. Y he dicho en otras oportunidades que el problema de República Dominicana no son los ingresos, son los egresos y la calidad del gasto. Aquí el Estado tiene que recortar y empezar a focalizar las ayudas que se están dando desde el Estado, que han comprometido el presupuesto nacional. Desde las pensiones otorgadas sin méritos hasta los subsidios a determinados sectores, todo eso hay que revisarlo. Y la reforma que se plantea tiene que ser una reforma no cargando el dado o cargando el peso a todos los sectores que han estado soportando la carga durante años, porque son los sectores que están más identificados, son los cautivos. Ahora se está planteando, y creo que por ahí es que viene la reforma, el tema de bajar sobre todo el impuesto del ITEVIS y también tratar el tema del anticipo. Sí, tú hablas de bajar el impuesto al ITEVIS, pero generalizarlo. Ampliar la base. Ampliar la base. Pero, y entonces, finalmente no sería lo mismo. No. No es lo mismo que tú lleves 5 sacos arriba de tus hombros, que te quiten 2 y se lo pongan a otro. Y no que te pongan los 5 y te pongan 2 más a ti, que serían 7. Tú vas al supermercado y hay artículos que no tienen el ITEVIS y entonces tú tienes que comprarlo obligatoriamente. Bueno, y esa discriminación también permite una mayor posibilidad de evasión, porque aquí te disfrazan productos que supuestamente no pagan ITEVIS y tú compras productos que sí pagan y te lo ponen como si fuera arroz y habichuela. La realidad es que el gobierno necesita dinero. La realidad es que el país necesita una reforma fiscal. No es que el gobierno necesita dinero. Es que el gobierno... Es que hay que distribuir mejor la carga. No podemos seguir así. Y hay 2 corrientes en términos económicos. Uno que plantean elevar los impuestos para supuestamente aumentar la presión tributaria, que supuestamente es bajita en República Dominicana, pero sin saber que esa presión tributaria que se ubica entre 14 y 15, cuando la media es 18, 19, 20 y en Europa hasta un 35%. Sí, hasta más. En República Dominicana el problema no está en esa presión fiscal, es lo adicional que tú tienes que pagar, que debían ser servicios del Estado a través del pago de tus impuestos. Como es el tema de la educación privada, como es la educación de calidad, como es el tema del transporte, como es el tema del agua, como es el tema de la salud. El tema de salud. ¿Cuánto es el monto del famoso gasto de bolsillo que hace el ciudadano dominicano cuando tiene que pagar en una consulta médica un copago de 2 o 3 mil pesos? Y el problema de la educación, por ejemplo. Entonces, esta expectativa que se está creando con relación a lo que podría llamarse una especie de concienciación necesaria para realizar una verdadera reforma fiscal y cambiar el modelo tributario,
en la República Dominicana, reformarlo como tiene que reformarse y atacar lo que es la elusión y la evasión de impuestos, evidentemente que deben ser los puntos más importantes de una reforma fiscal y tributaria. Y sobre todo garantizar la calidad del gasto de esos recursos. ¿A quién que tú podrían señalas ingresar como evasores? Porque un pequeño empresario que genere, digamos, 500,000 pesos al mes y hasta más, 700, 800,000 pesos al mes, yo te aseguro a ti que no tiene la posibilidad de evadir. No, porque la presión de la DGI sobre ellos. Genito, ese está en la mira de la DGI todo el tiempo. O sea, ese no evade. Ese va forzado porque tiene que pagar un ITEVIS que no cobró. Entonces, tiene que pagar un anticipo que no se sabe si se lo va a ganar. Entonces, esos son dos elementos que tienen que ser tomados en cuenta en una reforma fiscal y tributaria. Y los mismos subsidios que tú planteabas ahorita. El subsidio, pero no es el subsidio a la gasolina. Digamos que el subsidio a la salud y a la educación. El más oneroso de todos los subsidios es el subsidio al sector eléctrico. Es el sector eléctrico. Es el más oneroso. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, señores. Estamos hablando de la tercera parte del presupuesto de educación, que es el 4% del Producto Interno Bruto. Y es un subsidio que no se recupera. Y hasta que no se quite ese clientelismo de querer no enfrentar a los sectores que realmente hay que enfrentar para que paguen, igual que pagan el teléfono, que pagan la recarga, que pagan los otros compromisos que son cortables, hay que poner a pagar a todo el mundo, el sector eléctrico. Finalmente se gobierna para ese poder fáctico, ese grupo que tiene el poder económico en sus manos, que tiene la capacidad de hacer tambalear la economía porque tiene en sus manos esa posibilidad. Entonces yo creo, vamos a volver a insistir en lo mismo, desde hace tiempo el país requiere, para mejor manejo de la cosa pública, manejo de las finanzas públicas, una reforma fiscal. Miren, aquí es impostergable definitivamente ya. Aquí se ha planteado el tema de la discriminación de los impuestos. Hay diferentes corrientes en ese particular. Yo soy de los que creo que no. Los impuestos deben ser para todos. No que el que más tiene, que más pague. No, es que realmente el que más tiene, paga más. Tiene que pagar más obligatoriamente. Porque así como yo pago de 100, pago un 25, el que tiene 1 millón paga un 30. ¿Usted me entiende? O sea, eso de que hay que discriminar, una posición que planteó el nuevo presidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, que dice, bueno, hay que hacer una discriminación de los impuestos. Yo creo que no, que aquí lo que hay es que universalizar el impuesto, pero es una posición que lo mantengo dentro de esa corriente que hay en el mundo de la economía. Y sobre todo también plantearnos una reformulación del uso de los recursos que le ingresen al Estado dominicano. Y el cobro de esos impuestos, Ramiro. O sea, y el cobro de esos impuestos que sea tan efectivo y tan radical para aquellos que tienen grandes inversiones como para aquel que tiene una pequeña inversión con lo que se mantiene su familia. O sea, una cosa es que tú alegues, por ejemplo, lo difícil que es para una micro o pequeña empresa desprenderse de un anticipo todos los meses cuando no lo tiene. Desprenderse del pago de un ITEVIS que no ha cobrado porque no tiene ese gran capital de trabajo. Las grandes empresas no tienen ese inconveniente porque tienen un capital de trabajo, pero el pequeño empresario no lo tiene, vive el día a día, es sobreviviendo. Las grandes empresas tienen un capital asegurado para cubrir esas necesidades y no les importa. Cobrar después, o sea, pagar ahora y cobrar después. Sí, porque van a cobrar. Pero el pobre pero infeliz. Usted que no sabe si va a cobrar. No. Porque también el blanco de sostenimiento suyo no es tan amplio como lo tienen las empresas grandes. Pues usted vive con el agua en la nariz. La otra noticia buena, esa para mí es una noticia buena porque demuestra que hay sensibilidad en torno a la necesidad de una reforma fiscal. Fue la información que dio el gobernador del Banco Central, que ya eso tú podrás
analizarla bajo otra lupa. El gobernador del Banco Central dio la información que la proyección que se hace para el crecimiento de la economía en la República Dominicana el próximo año es de un 5%. Yo la encuentro sumamente optimista. ¿Tú quieres que te diga? Yo no voy a decir nada. No, yo la encuentro optimista y espero que sea así. Si hemos venido viviendo una curva decreciente y hemos visto los inconvenientes que se han ido creando a niveles internacionales, los problemas que tienen los países que tienen una relación estrecha con el mercado norteamericano, los problemas, y que ahora nosotros tengamos con esa lupa la visualización de un crecimiento económico de un 5%. Don Valdés Alviso, don Héctor, es una persona que ha demostrado que tiene mucha capacidad para manejar. No. Él señala que la economía está en un punto para el año que viene de recuperar lo que es su crecimiento, lo que ha sido su crecimiento normal, que es entre un 4 y un 5%, y proyecta para el año que viene un crecimiento entre un 4 y un 5%. O sea, y el mantenimiento de una inflación dentro del rango de 3-4%, más o menos 1, como se dice, pero si hablamos con esa proyección y la experiencia de estos 2 últimos años, donde si alcanzamos este año un 3%, podemos darnos por el pecho y sentirnos satisfechos. Y lo podemos ligar con la proyección que hay de aplicar una nueva reforma fiscal. No, pero ya eso es otra cosa. Bueno, pero tú puedes hacer, tu presupuesta y mañana, y tu proyecto. Mañana comienza la renovación del marbete. Esto es una información que no tiene nada que ver con lo comercial, no es un anuncio, pero a partir de mañana ya usted podrá renovar el marbete a través de las distintas plataformas, ya sea a través de la Asociación Cibao, a través de la Asociación Popular, las diferentes instituciones. Y a través de la app de la y sobre todo a través de la plataforma de la Dirección General de Impuesto Interno. Yo tengo la costumbre desde hace varios años de solicitarle el primer día de que ponen... O sea, mañana. Sí, claro, salir de eso ya. ¿Seguro? Seguro. Te la traen aquí. ¿Qué por ciento del dominicano hace exactamente el ejercicio que tú lo hace, me dices que estás haciendo ahora? Que yo te creo. ¿Qué por ciento? Yo me quito de eso ¿El de una 1 vez. o el 2%? ¿Por qué, señores? La facilidad de que a usted le envíen el marbete a su propia casa, a su oficina, sin ningún tipo de pérdida de tiempo y nada. Usted sale de eso. Aquí la renovación del marbete... Tiene que tener una tarjeta de crédito, de débito. Pero ¿y quién no tiene una tarjeta de crédito, de débito ya en este país? Sí, va muchísima gente. No, la mayoría tiene ya una tarjeta. Y si tiene una tarjeta de débito, por ejemplo... Hermano, el que no tiene una tarjeta de crédito, de débito, no anda con un vehículo. Eso es lógico. Pero ¿y si no tiene dinero en la tarjeta? Por ejemplo, tiene que sacarlo todos los meses para cubrir las necesidades. Bueno, que se lo lleve el pecucio, porque él sabe que tiene que sacar la placa. Yo he dicho aquí, señores, los precios son invariables. Para los que están debajo del año 2020, 1.500 pesos. Del año 2020 para abajo. Y 3.000 para el que del año 2020 para allá. Hacia acá, ¿verdad? hacia acá. Sí, hacia acá. O sea, los vehículos con menos de 5 años. ¿Qué resulta? Yo hice un cálculo, señores, sencillo. Si usted ahorra 20 pesos diarios, usted no tiene problema para sacar su plaquita, para renovar el marbete. Con 20 pesos diarios. Tú sabes qué por ciento piensa en la posibilidad de guardar esos 20 pesos por un año. El 0.01%. Es más, yo te voy a decir otra cosa. Genito. Y te lo tenía mira, al cierre, tú divides 1.500 pesos, que es la mayor cantidad, entre 365 días. Y te salen a chele los días. Pero está bien. No te preocupes por eso. Yo te voy a voy a volver a lo mismo. Tenemos que despedir a Mañana Boreal, pero dale. Miren, ya nos vamos. No, falta café con leche, pero dale, cierra. Yo me pregunto.
¿Cuánta gente, cuántos dominicanos que andan transitando las calles de Dios van a resolver en esta semana el problema de su marbete? Miren, yo voy a buscar el número para ver el viernes cuánta gente acudió a buscar el marbete. Y después la vamos a ver en enero para que usted vea cuánta gente a partir de diciembre es que comienzan a pensar en la posibilidad de resolver. Genito, usted sabe, para que ustedes tengan una idea, ¿usted sabe cuánto le cuesta a alguien que tiene un vehículo que paga 1.500 pesos para andar en el medio? 4 pesos por día. Sí, pero está perfecto. Pero ese es el impuesto más barato que hay en este país. Yo no hablo del costo del impuesto. O sea que si usted saca 5 pesos diarios, 5 pesos diarios, usted coge un cochinillo de esos que venden en la calle a 100 pesos, y de esos barriguces, y pone 5 pesos todos los días ahí. Un huequito para adelante. Y le sobra dinero para usted sacar el marbete. 5 pesos diarios. Porque el derecho a circulación le cuesta 4 pesos. Yo Yo estoy de acuerdo contigo que así sea, pero lo vas a ver que esta semana van a ir 15 personas a la Dirección General y 30 personas como tú que lo van a hacer desde la app. Señores, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve ya con el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para todo el país en el Café con Leche. Por favor, quédense con nosotros. Señores, hoy es lunes, estamos comenzando y hay que tener buen ánimo para enfrentar esta semana. Que así sea. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.